mi hermano vendió nuestro negocio familiar. En la reunión con los compradores, mostré las patentes a mi nombre, solo vendiste los muebles, hermanito. Nunca olvidaré el día en que todo comenzó a desmoronarse. Era un jueves por la tarde, y la lluvia golpeaba los ventanales de Montiel Diseños como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder. Yo, Valeria Montiel, estaba en el taller, terminando el boceto de una mesa de roble macizo que había prometido a un cliente importante. Las virutas de madera se pegaban a mis manos sudorosas, y el olor a barniz fresco llenaba el aire. Era mi elemento, mi refugio. Diego, mi hermano mayor, había estado ausente toda la semana. Reuniones con inversionistas, decía. Pero algo en su tono era distante, como si ya no formáramos parte del mismo equipo. No era la primera vez que actuaba así. Desde que papá murió, hace 5 años, Diego había tomado las riendas de la parte financiera con una determinación que, en retrospectiva, debería haberme alertado. Esa noche, mientras ordenaba mis herramientas, escuché voces en su oficina. No pude evitar acercarme. La puerta estaba entreabierta, y las palabras que escuché me helaron la sangre. Firma aquí y el trato está hecho, dijo una voz desconocida, grave y llena de autoridad. Solo asegúrense de que el dinero esté en mi cuenta antes del viernes, respondió Diego, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Estaba vendiendo algo. No me moví. No respiré. Esperé hasta que los pasos se alejaron y el portazo del ascensor confirmó que se habían ido. Entonces entré. ¿Qué fue eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Diego ni siquiera se inmutó. Cerró una carpeta con demasiada rapidez y me sonrió, esa sonrisa falsa que usaba cuando mentía. En nada importante, Val. Solo un nuevo cliente. ¿Un cliente que te pide que firmes papeles a escondidas? Crucé los brazos. No me trates como a una idiota. Su expresión cambió. La máscara se cayó, y por un segundo, vi el desprecio en sus ojos. Tú solo te encargas de los diseños, Valeria. Yo manejo el negocio. No necesitas saber todo. Esa frase, no necesitas saber todo, resonó en mi cabeza como un eco envenenado. Era el mismo argumento que usaba papá cuando Diego intentaba excluirme de las decisiones importantes. Pero papá ya no estaba para frenarlo. Así esto afecta a Montiel Diseños, afecta a los dos, dije, conteniendo el temblor de mi voz. Somos socios. Eso, respondió, señalando el taller con desdén, es un taller de manualidades. Yo estoy convirtiendo esto en algo real. Fue entonces cuando supe que algo terrible estaba pasando. Diego y yo nunca fuimos cercanos. Él era el hijo brillante, el que estudiaba administración mientras yo me embarraba las manos de pegamento y serrín. Papá siempre decía que juntos éramos imparables, él con su mente fría para los números, yo con mi creatividad. Pero Diego nunca lo vio así. Para él, yo era la niña mimada que se salió con la suya por preferencia de papá. Y ahora, sin papá aquí para mediar, su resentimiento había encontrado la forma perfecta de florecer. Al día siguiente, revisé los registros de la empresa. Los números no cuadraban. Había transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, facturas duplicadas, contratos cancelados sin explicación. Peor aún, descubrí que Diego había estado reuniéndose en secreto con Luxor Holdings, un conglomerado conocido por comprar negocios familiares para despedir a los empleados y vender los activos por partes. Mi corazón latía con fuerza. Montiel Diseños no era solo un negocio. Era el legado de papá, el sudor de décadas, el lugar donde aprendí a tallar mi primera silla a los 12 años. Y Diego estaba a punto de venderlo como si fuera chatarra. Esa noche, lo confronté en su departamento. ¿Vas a vender la empresa?, pregunté directamente, sin rodeos. Él dejó escapar un suspiro, como si yo fuera una molestia. Val, esto no es sentimentalismo. Es negocio. Luxor ofrece el triple de lo que vale. Vale más que el dinero. Grité. Es lo único que nos queda de papá. Papá está muerto, espetó, frío. Y si quieres seguir jugando a la carpintera, hazlo.
pero yo no voy a desperdiciar mi vida en un taller. Fue en ese momento que entendí, para Diego, nada de esto importaba. Ni la empresa, ni los empleados que llevaban décadas con nosotros, ni siquiera yo. Y entonces, recordé las palabras de papá: las patentes son tuyas, Valeria. Siempre tuyas. Sonreí por primera vez en días. Porque Diego no lo sabía todavía, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. No podía dormir. Después de la discusión con Diego, cada minuto que pasaba era una batalla entre el dolor y la rabia. ¿Cómo era posible que mi propio hermano estuviera dispuesto a vender todo lo que papá había construido? No solo eso, lo estaba haciendo a mis espaldas, como si yo no tuviera derecho a opinar. Como si solo fuera la niña bonita que dibuja muebles, como él solía decirme con sarcasmo. Pero si algo me enseñó papá, fue a pelear. A la mañana siguiente, llegué a Montiel Diseños antes que nadie. La oficina de Diego siempre estaba cerrada con llave, pero conocía un truco: el viejo archivador de papas tenía un cajón inferior que se trababa. Un golpe seco en el lado derecho y clic, se abrió. Allí encontré copias de contratos, facturas falsificadas y, lo más revelador, un borrador del acuerdo con Luxor Holdings. El precio de venta era insultantemente bajo, pero lo que más me dolió fue una cláusula casi escondida en la letra pequeña. El vendedor garantiza la transferencia de todos los activos intelectuales, incluyendo diseños, patentes y propiedad creativa asociada a Montiel Diseños. Mi corazón se detuvo. Diego no solo estaba vendiendo el local y el inventario, estaba vendiendo mis diseños. Los mismos que había creado noche tras noche, los que llevaban mi firma en cada esquina, los que papá me enseñó a proteger. Fue entonces cuando recordé una conversación que tuve con papá meses antes de su muerte. Estábamos en el taller, y de pronto, sin previo aviso, me dijo: Valeria, las patentes de tus diseños están solo a tu nombre. Diego no lo sabe. ¿Por qué? Pregunté, confundida. Porque los negocios familiares son como la madera, hija. Si no los cuidas bien, se agrietan. En ese momento no lo entendí del todo. Ahora sí. Papá siempre sospechó que Diego haría algo así. Necesitaba confirmar si el contrato final incluía esa cláusula. No podía arriesgarme a que Diego ya hubiera firmado. Decidí seguirle. Al mediodía, lo vi salir del edificio con su maletín de cuero, el mismo que papá le regaló cuando se graduó. Lo seguí en mi auto, manteniendo la distancia. Se dirigió a La Pérgola, un restaurante caro donde solo iba cuando quería impresionar a alguien. Me senté en la barra, lo suficientemente lejos como para no ser vista, pero cerca como para escuchar. Los hombres con los que se reunió vestían trajes demasiado costosos para ser clientes normales. Uno de ellos, calvo y con un reloj de oro, habló con voz grave. Firmamos hoy y el dinero cae mañana. ¿Tienes los documentos de las patentes? Diego, seguro de sí mismo, asintió. Todo está en orden. Las patentes se transfieren con la empresa. El hombre sonrió y brindaron con vino tinto. Yo apreté el vaso de agua en mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mentira. Era una mentira descarada. Regresé a la oficina y revisé los archivos digitales. Para mi horror, descubrí que Diego había intentado transferir las patentes a nombre de la empresa, pero cometió un error. En su prisa, usó copias escaneadas de los documentos originales, no los certificados notariados. Y peor aún, las patentes seguían registradas a mi nombre personal, no al de Montiel Diseños. Eso significaba una cosa: legalmente, él no podía vender lo que no era suyo. Esa noche, lo llamé. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Diego? Y dije, con una calma que ni yo misma reconocía. Que ni siquiera te molestaste en revisar si las patentes eran tuyas. Hubo un silencio. ¿De qué hablas? Respondió, pero su voz ya no sonaba segura. De que vendiste algo que no es tuyo. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente, recibí una llamada de Luxor Holdings. Querían una reunión de transición para conocer a la otra socia. Sonreí. Por supuesto.
Estaré encantada de asistir. Diego no lo sabía aún, pero acababa de invitarme a su propia ejecución. El día de la firma definitiva, me vestí con un traje negro impecable, el mismo que usé en el funeral de papá. No fue una coincidencia. Quería que Diego recordara exactamente a quien estaba traicionando. El restaurante Le Clos estaba reservado en su área más privada. Alfombra roja, candelabros de plata y un aire de celebración que se me revolvía en el estómago. Cuando entré, las conversaciones se cortaron de golpe. Diego estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su sonrisa de lobo satisfecho. A su lado, el hombre calvo de Luxor Holdings, el mismo del restaurante, y dos abogados con carpetas de cuero. Valeria, no sabía que vendrías, dijo Diego, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parece que hay muchas cosas que no sabes, respondí, dejando mi bolso sobre la mesa con un golpe seco. El hombre calvo, el señor Vinte, según su tarjeta, me estudió con interés. La hermana diseñadora, supongo. Nos alegra que esté aquí para la transición. No estoy aquí para la transición, dije, sacando una carpeta azul de mi bolso. Estoy aquí para detenerla. Las cejas de Vinte se alzaron. Diego palideció. Valeria, esto no es el momento, gruñó mi hermano, pero ya había perdido el control de la habitación. Abrió la carpeta y deslicé 3 documentos sobre la mesa. 1. El certificado de registro de patentes, todas a mi nombre. 2. El contrato de sociedad, donde claramente se estipulaba que los diseños eran propiedad intelectual mía. 3. Un informe legal firmado por el mismo notario que había manejado los papeles de papá. Y esto es una farsa, rugió Diego, levantándose de un salto. Vinte, sin embargo, ya estaba revisando los documentos con sus abogados. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Señor Montiel, dijo Vinte con una calma peligrosa, nos aseguró que todas las propiedades intelectuales estaban incluidas. Y lo están, chilló Diego, señalándome. Ella trabaja para la empresa, sus diseños son nuestros. El abogado de Luxor tosió incómodo. Según estos documentos, las patentes nunca fueron transferidas a Montiel Diseños. Son de su exclusiva propiedad, señorita Montiel. La expresión de Diego fue una obra maestra, primero incredulidad, luego pánico, y finalmente, cuando vio mi sonrisa, odio puro. Me tendiste una trampa, susurró. No, corregí, recogiendo los papeles. Papá te la tendió a ti. Yo solo dejé que la activaras. Lo que siguió fue caos puro. Vinte exigió la devolución del anticipo, $1,500,000 que Diego ya había gastado en un departamento en Miami. Los abogados amenazaron con demanda por fraude, las penalizaciones superaban los 3 millones. Diego gritó, maldijo, y finalmente, rompió a llorar cuando entendió que estaba arruinado. Yo solo me limité a guardar mis documentos. Por cierto, dije al salir, el taller ya no es tuyo. Los empleados y yo formamos una nueva cooperativa. Te dejaremos las 4 paredes, vacías. Esa noche, mientras Diego vendía su auto y su reloj para pagar abogados, yo estaba en el taller. Los trabajadores, los mismos que Diego planeaba despedir, habían preparado una cena. Roberto, nuestro maestro carpintero desde hace 20 años, alzó su vaso. Por tu padre. Y por la verdadera Montiel Diseños. El brindis resonó en las paredes de madera que papá había levantado. Y por primera vez en años, sentí que su legado estaba a salvo. La noticia se esparció como pólvora en el círculo empresarial. Diego Montiel había intentado vender una empresa que no era completamente suya. Para cuando amaneció el día siguiente, ya tenía 3 demandas encima: la de Luxor Holdings por fraude contractual, la de sus socios inversionistas por incumplimiento fiduciario, y la mía. Sí, la mía. Porque no me conformaría con quedarme con el taller. Quería que cada uno de los traidores que había respirado en mi cuello durante años sintiera el peso de su error. Diego pasó de ser el joven prometedor de los negocios a un paria en menos de 72 horas. Y el banco congeló sus cuentas cuando Luxor presentó la orden judicial. Su flamante departamento en Torres Azules fue embargado. Las fotos de sus muebles italianos en la calle fueron tendencia en redes.
Hasta su novia, la influencer Camila Robito, lo dejó en público con un tuit que decía: "El karma llega cuando menos lo esperas". Pero lo más delicioso fue ver cómo sus amigos del club de empresarios jóvenes empezaron a bloquearlo de todos los grupos. El mismo Rodrigo Stern, que siempre me llamó la hippie de los muebles, fue quien filtró a la prensa los audios donde Diego admitía: "Solo necesito que firmen antes de que mi hermana se entere". A las 3:17 de la mañana del cuarto día, mi teléfono vibró con una llamada. La voz de Diego sonaba rota, como si hubiera estado bebiendo. "Tienes que retirar la demanda, Valeria. Es familia". Me senté en la cama, mirando por la ventana las luces del taller que ahora brillaban sin él. "Recuerdo muy bien lo que me dijiste en tu oficina: esto no es sentimentalismo, es negocio". Pues bien, hermanito, esto es negocio. Colgué. No necesitaba escuchar su llanto para saborear la victoria. Lo que realmente quebró a Diego no fue el dinero. Fue el certificado de propiedad intelectual que publiqué en la web de la nueva empresa. Montiel y hija Diseños con Alma. El cartel de entrada mostraba una foto de papá y yo en el taller, con un lema que lo hizo estallar de rabia. Fundada por Arturo Montiel. Sustentada por su hija. Patentes 100% propiedad de Valeria Montiel. Registro Nacional N grados 45.872-9. Los medios lo llamaron el divorcio empresarial más épico del año. El hashtag La venganza de Valeria tuvo memes durante semanas. La gota que derramó el vaso fue cuando los empleados demandaron colectivamente a Diego por intentar vender sus puestos de trabajo sin consulta. Marta, nuestra secretaria por 15 años, declaró en televisión: "El señor Arturo jamás habría permitido esto. Valeria sí es sangre de su padre". Al verla, Diego rompió el televisor de un bar en pleno happy hour. El video se volvió viral. Me buscó por todos lados. Mandó flores al taller, las usamos de decoración. Intentó que mamá intercediera, le colgué cuando empezó con el "pero es tu hermano". Incluso apareció borracho gritando a las 2 de la mañana frente a mi casa. Grabé todo y se lo envié a su abogado. Nunca respondí. Nunca cedí. Porque la verdadera venganza no era verlo sufrir, era dejarlo solo con el monstruo en el que se había convertido. El cartel de hierro forjado crujió cuando lo instalé sobre la puerta del taller. Los trabajadores aplaudieron cuando quedó al descubierto. Montiel e hija taller artesanal. Y en letras más pequeñas, pero igualmente poderosas. Fundado por Arturo Montiel 1987. Legado continuado por Valeria Montiel 2023. Roberto, con sus manos callosas que habían pulido más madera que las mías, se secó una lágrima. Tu padre estaría orgulloso. Esto sí es hacer las cosas como Dios manda. Reestructuramos todo. 1. Modelo cooperativo. Los 2 empleados leales recibieron acciones. Marta, ahora mi brazo derecho, revisaba cada factura con la misma dedicación que cuando papá vivía. 2. La colección Arturo. Recuperé los diseños originales de mi padre. Cada pieza llevaba quemada a fuego su firma y una placa, hecho en Montiel e hija por manos que honran su memoria. 3. El toque personal. Añadí mi sello, un detalle escondido en cada mueble. Bajo cada mesa, dentro de cada cajón, tallaba pequeñas VM junto a la fecha. Mi marca de guerra. Luxor Holdings volvió, pero esta vez con la cabeza baja. Su oferta era tentadora: distribución exclusiva en Europa, 60% de ganancias para nosotros. En la reunión, el mismo señor Vinte que antes despreció el taller ahora admiraba una mesa de nogal. Nunca supimos que tenían este nivel de artesanía. Porque solo vieron números, no madera, respondí, pasando un dedo por el borde pulido. Nuestras condiciones. Patentes intransferibles, aprendí la lección. 15% para el fondo de empleados, los verdaderos herederos. Y en cada catálogo, Montiel e hija Diseño con Alma desde 1987. Firmaron. Diego intentó sabotear el acuerdo. Envió cartas a Luxor alegando irregularidades. Pero su jugada fue un tiro por la culata. 1. Los abogados de Luxor verificaron que todos los documentos estaban a mi nombre.
2. Los empleados firmaron una declaración jurada respaldándome. 3. Hasta mamá, por primera vez, tomó mi lado públicamente. Mi hijo vendió su herencia por dinero. Mi hija la convirtió en legado. La noche que se anunció el acuerdo internacional, recibí un paquete anónimo. Dentro. O la llave original del taller, la que Diego robó cuando se fue. Con una nota sin firma, ganaste. Pero no fue justo. La enterré bajo el árbol donde papá me enseñó a distinguir la madera buena de la mala. Allí pertenecía. Hoy, cuando camino entre los pedazos de roble y cerezo, escucho ecos. Martillo de Roberto dando vida a un nuevo diseño. Risa de Lucho aprendiendo a tallar. Y el susurro del viento entre las tablas, como si papá murmurara, así se hace, hija mía. Y en mi escritorio, bajo cristal, conservo el primer recibo de venta con el nuevo nombre. Cliente, Luxor Holdings Europe. Vendedor, Montiel e hija. Producto, Mesa, Arturo, diseñada por Valeria Montiel. La venganza nunca fue mi objetivo. Pero el renacimiento, eso sí que sabe dulce.